En la reunión de ascenso, sonreí y dije, no puedo esperar a mi aumento. Mi esposo, el jefe, se rió. ¿Aumento? Oh, no. Se lo di a tu hermana. Recursos Humanos confirmó que ni siquiera fui considerada. Mi hermana sonrió. Se me olvidó mencionarlo. Esa tarde, limpié mi escritorio. Pero lo que hice después, nadie lo vio venir. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañan. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, pónganse cómodos. Sírvanse una taza de café o quizás un poco de té. Lo que estoy a punto de contarles, bueno, es el tipo de historia que uno piensa que solo ocurre en las películas, del tipo que le cuentas a tus amigos en voz baja. Pero me sucedió a mí y comenzó en lo que se suponía que sería el mejor día de mi vida profesional. Durante meses, había tenido ese jueves marcado en rojo en mi calendario. Era el día de la gran reunión de ascenso. Me desperté esa mañana antes de que sonara mi alarma, con el sol apenas como una débil promesa en el horizonte. Recuerdo la sensación específica del suelo de madera fría bajo mis pies mientras caminaba de puntillas hacia la cocina. Preparé el café como le gustaba a Preston, mi esposo, 2 de azúcar, sin crema, y se lo dejé en la encimera. Recuerdo haber pensado en ese momento tranquilo y esperanzador que este era el día en que todo cambiaría. Este era el día en que todo el sacrificio finalmente valdría la pena. Durante 8 largos meses, yo había sido la que mantenía unida a nuestra empresa. No era una exageración. Era un hecho simple y cuantificable. El portafolio en mis manos se sentía pesado mientras me preparaba. No por el peso del papel, sino por el peso de las noches en vela, las cenas perdidas con mi hija antes de que se fuera a la universidad, el puro esfuerzo sin adulterar que había vertido en cada una de las páginas. Yo sola había salvado la cuenta de Campbell Industries, un contrato por valor de la asombrosa cifra de $2 millones por trimestre. No lo hice con una sola idea ingeniosa. Lo hice trabajando hasta las 3 de la mañana durante 2 semanas seguidas, viviendo de café rancio y adrenalina, anticipando cada una de las necesidades de los clientes antes de que ellos mismos supieran que las tenían. Yo había gestionado personalmente la crisis de Morrison Hotels, volando a 3 ciudades diferentes en 48 horas para hacer control de daños antes de que la historia llegara a la prensa. Había renovado por completo nuestra estrategia de marketing digital desde cero, un proyecto que todos los demás decían que era demasiado ambicioso, y aumenté nuestra interacción en un asombroso 340%. Así que cuando entré en esa sala de conferencias 1 hora después, estaba prácticamente flotando. El aire zumbaba con energía nerviosa. Sonreí al equipo directivo, mi equipo, las personas cuyos departamentos había apoyado y cuyos errores había corregido en silencio. Mis ojos se posaron en mi esposo, Preston, sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba. Él era el jefe, el director ejecutivo, el hombre con el que había construido esta empresa, el hombre con el que había estado casada durante 12 años. Crucé su mirada, le hice un pequeño guiño solo para él, y dije con una risa en la voz llena de anticipación, no puedo esperar a mi aumento. Algunas personas se rieron cortésmente, el sonido resonando en la sala de techos altos. Pero Preston simplemente se rió. No fue una risa cálida y compartida. Fue hueca, distante, divertida. Levantó la vista de su teléfono por primera vez desde que entré, un dispositivo que parecía permanentemente pegado a su mano en estos días, y la expresión en su rostro hizo que mi pecho se contrajera en un nudo frío y duro. No era orgullo. No era aprobación. Era pura, indisimulada diversión, y era a mi costa. Dejó su teléfono con una deliberada lentitud teatral que hizo que el aire en la habitación se sintiera denso y difícil de respirar. Aumento, dijo, su voz resonando en la silenciosa habitación. Oh no, Lorraine. Se lo di a tu hermana. Las luces fluorescentes del techo de repente se sintieron demasiado brillantes, demasiado duras, como una lámpara de interrogatorio. Iluminaban cada rostro vuelto hacia mí, una galería de piedad, incomodidad y curiosidad morbosa. Mi hermana Cassidy, mi hermana menor, la que había ayudado con sus deberes, a la que le había escrito su primer currículum, la que yo había recomendado personalmente para un puesto de nivel de entrada aquí hace 3 años como un favor.
Bethany de Recursos Humanos, una mujer a cuyos hijos había cuidado durante una emergencia familiar, se aclaró la garganta. El sonido fue anormalmente fuerte. Deslizó una delgada carpeta de manila sobre la mesa pulida. Se detuvo a unos centímetros de mi portafolio. Sus uñas perfectamente cuidadas, de un tono de rosa pálido que yo había elogiado la semana pasada, golpearon la cubierta 2 veces. Ni siquiera fuiste considerada para el puesto, Lorraine, dijo, con la mirada fija en un punto en algún lugar sobre mi hombro izquierdo. La decisión se tomó la semana pasada. Yo simplemente me quedé allí, con mi portafolio multimillonario apretado contra mi pecho como un escudo. Ahora se sentía inútil. Y en ese preciso momento, como si fuera una señal en alguna obra de teatro horriblemente escrita, las pesadas puertas de cristal de la sala de conferencias se abrieron de golpe y entró Cassidy. Llevaba un traje de poder rojo sangre nuevo, del tipo de traje que te pones cuando quieres hacer una declaración, cuando quieres hacer sangre. Me miró a los ojos mientras caminaba hacia la silla de cuero de respaldo alto vacía junto a Preston, el puesto de lujo, como solíamos bromear, el reservado para el director de marketing estratégico. Mi silla. Me ofreció el más mínimo encogimiento de hombros, un pequeño gesto despectivo que no era una disculpa, sino una declaración de victoria. Me rompió el corazón en 1.000.000 de pedazos pequeños y afilados. Se me olvidó mencionarlo, dijo, su voz goteando una falsa simpatía que era más insultante de lo que cualquier regodeo podría haber sido. Se acomodó en su nueva silla, cruzando las piernas, la viva imagen del éxito sin esfuerzo. Esa tarde, limpié mi escritorio. Fue una experiencia surrealista, extracorporal. La orquídea que había cuidado durante 2 inviernos brutales, devolviéndola a la vida. La taza de café que mi hija Paige me había regalado que decía la mejor mamá multitarea del mundo. La foto enmarcada de nuestro retiro de empresa donde me habían nombrado empleada del trimestre por 3ª vez consecutiva. Una foto donde Preston estaba de pie a mi lado, con su brazo sobre mis hombros, radiante de orgullo. O eso había pensado. Empaqué todo en una triste caja de cartón marrón. Pero lo que hice después, lo que comencé a planear en las cenizas de esa humillación, nadie, y menos que nadie ellos, lo vio venir. El viaje a casa fue un borrón de semáforos y giros familiares que mi cuerpo hizo sin ninguna orden de mi cerebro. 17 minutos. Eso es todo lo que tomó viajar desde el centro de mi universo profesional a las ruinas del personal. Cada punto de referencia, la panadería de la esquina, el viejo roble en el parque, parecía burlarse de mí. Reliquias de una vida que había dejado de existir en el momento en que Preston pronunció esas palabras. Nuestra casa, en la que habíamos invertido los ahorros de toda nuestra vida, la de ese hermoso barrio arbolado de Portland donde se suponía que envejeceríamos juntos, se sentía como la casa de un extraño. El aire dentro estaba viciado y silencioso. La cocina, con sus encimeras anticuadas y su linóleo despegado, todavía necesitaba una renovación. Lo habíamos estado posponiendo, esperando este mismo ascenso, el sustancial aumento de salario que vendría con él. Ahora me daba cuenta con una punzada amarga que se quedaría exactamente como estaba, un monumento a un futuro que nunca sucedería. Dejé la caja de mi vida de oficina en la mesa del comedor, el pensamiento resonando en el silencio. Por un momento, simplemente me quedé allí mirándola. Toda mi carrera, mi identidad durante los últimos 12 años, reducida a una caja de cartón. Una extraña calma fría me invadió. Era la calma del shock, el tipo de entumecimiento que precede a un mundo de dolor. Mis ojos se desviaron hacia la puerta abierta de la oficina en casa de Preston. Y allí estaba, encima de una pila de papeles en su escritorio, tan casual como una lista de la compra. El contrato de Campbell Industries. Mis pies se movieron antes que mi mente, llevándome a través de la habitación como en un sueño. Lo recogí. Los márgenes estaban llenos de notas, pero no era la escritura angular y apresurada de Preston. Eran letras redondeadas, cuidadosas, casi infantilmente redondeadas. La letra de Cassidy. Vi fechas escritas junto a algunas de las notas que se remontaban a 6 semanas. 6 semanas. Notas de estrategia sobre enfoques de interacción con el cliente que yo desarrollé. Detalles de relaciones con clientes que yo había construido minuciosamente durante años. Todo estaba allí.
Mi propiedad intelectual siendo diseccionada y reclamada por mi propia hermana bajo mi propio techo. La crueldad casual y sobrecogedora de aquello me robó el aliento de los pulmones. Durante el último mes, mientras yo había sido un manojo de nervios y emoción, practicando mi presentación de ascenso en la ducha, calculando cómo el aumento de sueldo finalmente nos permitiría arreglar el techo que goteaba, y tal vez incluso tomar unas vacaciones de verdad. Mi esposo había estado entrenando en secreto a mi reemplazo. Mi hermana. Se había sentado frente a mí en esta misma mesa de comedor, escuchándome ensayar mis puntos clave, asintiendo alentadoramente. Esa es una apertura fuerte, Lorraine, había dicho. Había revisado el diseño de mi portafolio, sugiriendo una fuente diferente. Esto es brillante, cariño. Van a quedar impresionados. Me había hecho el amor anoche mismo, sosteniéndome en sus brazos sin mencionar ni una sola vez que al día siguiente iba a ejecutar públicamente mi carrera. La puerta principal se abrió a las 6:47 de la tarde. La hora habitual de Preston. Sus llaves cayeron en el cuenco de cerámica junto a la entrada con su tintineo familiar y alegre, un sonido que solía amar. Sus pasos se movieron por el vestíbulo, se detuvieron un instante mientras seguramente veía mi caja en la mesa del comedor, y luego continuaron hacia la cocina. Yo estaba allí de pie sosteniendo un cuchillo de chef, un pimiento medio picado en la tabla de cortar frente a mí. El movimiento era automático, un miembro fantasma de una vida normal. «Hola», dijo, aflojándose la corbata mientras pasaba a mi lado. «¿Qué hay para cenar?» La absoluta y sorprendente normalidad de la pregunta hizo que mi mano se apretara en el cuchillo. Se movió detrás de mí para coger una cerveza del refrigerador. Su colonia llenando el pequeño espacio entre nosotros. La misma colonia cara que le compré por Navidad. Seleccionada porque olía a confianza y éxito. Ahora olía a mentiras. «Preston», dije, dejando el cuchillo con mucho cuidado sobre la encimera. Me volví para enfrentarlo. «Tenemos que hablar sobre hoy». Abrió la chapa de la cerveza contra la encimera de granito, un hábito que le había pedido 100 veces que dejara porque dejaba pequeñas marcas. Dio un trago largo y lento, sus ojos evitando los míos. «¿Qué pasa con hoy?», preguntó, su voz deliberadamente casual. «¿El ascenso?», dije, mi propia voz temblando ligeramente. «Cassidy, el hecho de que le hayas estado entregando mi trabajo durante semanas mientras yo preparaba una presentación que sabías que era completamente inútil». Dejó escapar un largo y cansado suspiro, del tipo que siempre usaba cuando estaba a punto de explicarme por qué mis sentimientos eran irracionales. «Lorraine, te lo dije». La Junta tenía preocupaciones sobre las apariencias. Es un conflicto de intereses. Un esposo ascendiendo a su esposa. Simplemente no se ve bien, especialmente con la adquisición de Fletcher a la vista. ¿La adquisición de Fletcher? Lo miré incrédula. La adquisición que yo estructuré, en la que pasé 3 semanas cortejando a su director de marketing para asegurarme de que la transición fuera fluida. Esa adquisición, que es exactamente por lo que necesitamos a alguien como Cassidy en ese papel, dijo, tomando otro sorbo de cerveza. Alguien sin conexiones personales que puedan verse como un conflicto. Alguien como Cassidy, repetí, mi voz goteando sarcasmo. La mujer que la semana pasada me preguntó qué significa Roy, va a liderar una adquisición multimillonaria. Está usando mis marcos, mis relaciones con los clientes, atribuyéndose el mérito de campañas que yo construí a las 3 de la mañana mientras tú dormías plácidamente a mi lado. Así es como funcionan los negocios, Lorraine, dijo, su voz plana y fría. No había disculpa en sus ojos, ni un parpadeo de culpa, solo el muro frío y duro de su decisión. Sabías que habría situaciones complicadas cuando nos casamos. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. Agudo, intrusivo. Nos hizo saltar a los dos. Volvió a sonar, seguido de una serie de golpes rápidos e impacientes. Yo abro, dije, mi voz apenas un susurro. Necesitaba escapar del aire sofocante de esa cocina. Caminé hacia la puerta principal y la abrí, esperando la entrega de un paquete. Un vecino, cualquiera menos la persona que estaba en mi porche. Era Cassidy. Se había cambiado su traje de poder rojo y ahora llevaba un conjunto ridículamente caro de ropa de yoga que probablemente costó más que mi primer coche.
Su sonrisa era diferente ahora, más brillante, más genuina, como si fuéramos solo dos hermanas, mejores amigas a punto de ir a tomar un café. Hola, Lorraine. Espero no interrumpir la cena, dijo alegremente, sus ojos pasando por encima de mí hacia el interior de la casa. Detrás de mí, oí los pasos de Preston acercándose. Cassidy, ¿qué estás haciendo aquí? Dejaste esto en la oficina, dijo, sacando su ordenador portátil personal de un bolso de diseñador de gran tamaño. No me estaba hablando a mí. Le estaba hablando a él. Dijiste que lo necesitabas para la presentación de Fletcher mañana por la mañana. Le entregó el portátil. Sus dedos se rozaron en el intercambio. Fue un gesto pequeño e insignificante, pero fue practicado. Familiar, íntimo. Mi estómago se revolvió. Gracias, dijo él, su voz un poco demasiado tensa. ¿Se me había olvidado por completo? No hay problema, dijo ella, su mirada finalmente posándose en mí. Sobre la presentación de mañana. ¿Debería usar la presentación de Lorraine como punto de partida o simplemente crear algo nuevo? Crea algo nuevo, dijo Preston sin un momento de vacilación. Necesitamos una nueva perspectiva. Su atención se centró por completo en mí entonces, su rostro una máscara perfecta de simpatía corporativa. Lorraine, lamento mucho, de verdad, lo de hoy. Sé que debe haber sido inesperado, pero estoy segura de que en el fondo entiendes que es lo mejor para todos. Las palabras perfectamente elegidas, sin sentido, que aplastan el alma. Yo simplemente sonreí. La misma sonrisa pulida y profesional que había perfeccionado en 1000 reuniones hostiles. Por supuesto, Cassidy, dije, mi voz perfectamente, aterradoramente uniforme. Lo entiendo perfectamente. Después de que se fue, dejando un rastro de perfume caro en el aire, Preston cerró la puerta y se volvió hacia mí, con una expresión de razonabilidad forzada en su rostro. ¿Ves? Solo está tratando de ser profesional con todo esto. Profesional, repetí, la palabra sabiendo a veneno en mi boca. Es así como llamamos a aparecer en mi casa con ropa de gimnasio para entregar un portátil sin el que podrías haber sobrevivido fácilmente hasta mañana. No conviertas esto en algo que no es, advirtió, su voz baja. Pero yo ya me estaba alejando, subiendo las escaleras. En nuestro vestidor, bajé mi maleta grande, la que habíamos comprado para nuestra luna de miel en Maui hace 12 años. La abrí sobre la cama. Preston apareció en el umbral, su cerveza olvidada todavía en la mano. ¿Qué estás haciendo? Tomando un poco de distancia, dije, sacando suéteres de un cajón y doblándolos con precisión entumecida. Lorraine, no seas dramática, suspiró. Es solo un trabajo. Hice una pausa, sosteniendo un suave suéter de cachemira que Paige me había regalado por Navidad. Me volví para enfrentarlo, mis ojos finalmente encontrando los suyos. Tienes razón, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Es solo un trabajo, y este es solo un matrimonio donde mi esposo orquesta mi humillación profesional. Y esa era solo mi hermana pasando por nuestra casa después del anochecer. Nada dramático en todo eso. Se quedó allí mirándome mientras yo empacaba 12 años de mi vida. No dijo una palabra para detenerme. Solo observó. Y en su silencio, escuché todo lo que necesitaba saber. Esa noche, no solo empaqué una maleta. Empaqué un rencor. Y en la estéril tranquilidad de la habitación de invitados de mi hermana Beverly, comencé a hacer un plan. Justo antes de caer en un sueño inquieto, revisé mi aplicación bancaria. Un terror frío me invadió. La cuenta de ahorros conjunta, la que contenía la mayor parte de nuestros activos líquidos, tenía un saldo de 0. Lo había transferido todo. Y entonces vi la notificación por correo electrónico del banco. Asunto, solicitud de cierre de cuenta procesada. No solo me había echado de la empresa. Me había bloqueado el acceso a mi propia vida. Mi primera noche de exilio la pasé en casa de mi hermana mayor, Beverly. Abrió la puerta, echó un vistazo a mi cara y a la maleta en mi mano, y simplemente me abrazó con fuerza. No hizo preguntas, solo me llevó a su habitación de invitados, un espacio tranquilo y pacífico que se sentía como un santuario. Pero el sueño no llegaba. Yacía sobre las sábanas limpias y frescas, mirando el techo desconocido,
el peso total de mi nueva realidad cayendo sobre mí. No tenía trabajo. Mi matrimonio era una mentira. Mi propia hermana había orquestado mi caída y ahora no tenía dinero. Preston había sido metódico. No solo me había tomado por sorpresa. Me había dejado lisiada financieramente. A la mañana siguiente, impulsada por una esperanza desesperada y tonta, hice lo único con lo que pensé que todavía podía contar. Llamé a mis padres. Solo necesitaba escuchar la voz de mi madre, que me dijeran que todo esto era un terrible error, que estaban de mi lado. Mamá, dije, mi voz quebrándose, traicionando la fachada de calma que intentaba mantener. Algo terrible ha sucedido. Se lo conté todo en un torrente de palabras ahogadas. La reunión, la frialdad de Preston, la sonrisa satisfecha de Cassidy, los años de mi trabajo simplemente entregados como un favor de fiesta. Le hablé de la cuenta bancaria congelada, de la sensación de devastación absoluta. Esperé la explosión de ira materna en mi nombre, la simpatía, la promesa de que ella y papá estarían en el próximo vuelo a Portland. En cambio, hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que pensé que la llamada se había cortado. Lorraine, dijo finalmente mi madre, su voz tensa y delgada. ¿Estás absolutamente segura de que no estás exagerando? La sangre se me fue de la cara. Me sentí mareada. ¿Exagerando? Mamá, le dio mi trabajo a Cassidy frente a todo el equipo directivo. Me bloqueó el acceso a nuestros ahorros. Bueno, dijo ella, y pude oír el débil murmullo de mi padre de fondo, dándole instrucciones. Preston es un hombre muy exitoso. Como director ejecutivo, está bajo mucha presión. Debe tener sus razones. Y Cassidy, siempre te ha admirado tanto. Quizás deberías ver esto como una oportunidad para que la guíes, para que la asesores. No podía formar palabras. Se me cerró la garganta. ¿Asesorarla? ¿Mamá? Conspiró con mi esposo para robarme mi carrera. Están teniendo una aventura. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ahora, Lorraine, no uses un lenguaje tan dramático y feo, me reprendió mi madre, su voz volviéndose aguda. No tienes pruebas de eso. Siempre has sido tan ambiciosa, tan intensa. Puede ser mucho para un hombre. Quizás esta sea una señal de que deberías bajar el ritmo, centrarte en ser una esposa. Cassidy es simplemente mejor en ser un apoyo. Sabe cómo hacer que un hombre como Preston se sienta importante. Quizás deberías aprender un poco de tu hermana. Saber cómo ser más suave, más complaciente con tu esposo. Colgué el teléfono sin despedirme. Sentí como si me hubieran abofeteado más fuerte que cualquier golpe físico. Ya no era solo una traición de mi esposo y mi hermana. Era de mis propios padres. Habían elegido un bando, y no era el mío. Siempre habían favorecido a Cassidy, la guapa, la encantadora, mientras que yo era la seria, la impulsada. Ahora veo que mi éxito no los había enorgullecido. Los había incomodado. Había resaltado todo lo que Cassidy no era. Esa noche, acurrucada en la seguridad de la habitación de invitados de Beverly, me di cuenta de que estaba total y completamente sola. La desesperación era algo físico, una manta pesada que amenazaba con asfixiarme. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo fue solo una cáscara vacía de agotamiento y dolor. Este era el fondo del pozo. Este era el punto en el que o te rompes por completo o comienzas a reconstruirte en algo más duro, algo más afilado. Y mientras la primera luz gris del amanecer se filtraba por la ventana, un sentimiento diferente comenzó a agitarse en el fondo de mi estómago, superando el dolor. Era rabia, una rabia fría, dura y clarificadora. Una rabia que quemó las lágrimas y dejó atrás un núcleo de acero puro e inalterado. Me habían empujado por un acantilado al abismo más oscuro. Simplemente no se dieron cuenta de que me habían dado alas en la caída. La tranquila casa suburbana de Beverly se convirtió en mi cuarto de guerra. Ella fue mi roca, proporcionando silenciosamente café, comida y el espacio que necesitaba para pensar. Mi primer desafío fue práctico. Era un ejército sin armas. Mi acceso a los servidores de la empresa había sido revocado,
mi correo electrónico bloqueado, mi vida digital borrada. Pero Preston había cometido un error crítico y arrogante. Subestimó mi memoria. Sabía que yo era una brillante comercializadora. Había olvidado que hace 15 años, cuando éramos solo una empresa emergente en una oficina alquilada, fui yo quien diseñó y construyó toda la arquitectura de red de nuestra empresa. Conocía sus puertas traseras. Conocía sus caminos olvidados. Conocía sus fantasmas porque yo los había creado. La biblioteca pública local, con sus filas de ordenadores anónimos y wifi gratuito, se convirtió en mi nueva oficina. El olor a papel viejo y cera para pisos era un extraño consuelo en el caos. Durante 3 días seguidos, desde el momento en que abría hasta el momento en que cerraba, me senté en un cubículo de esquina, cuidando una sola taza de café tibio de mi termo, mis dedos volando sobre el teclado mugriento de un ordenador público. Fue una carrera minuciosa y angustiosa contra el tiempo. Podía sentir a su departamento de TI, mi antiguo equipo, cerrando las lagunas, parcheando los mismos agujeros por los que me estaba deslizando. Mi pantalla parpadeaba, se perdía una conexión, y tenía que encontrar otra forma de entrar usando antiguas contraseñas de administrador que había establecido una década atrás y rezando para que nadie se hubiera molestado en cambiarlas. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y adrenalina. Cada vez que pasaba un bibliotecario, estaba segura de que estaba a punto de ser descubierta. Pero en la tercera tarde, agotada y casi lista para rendirme, lo encontré. No estaba en el directorio principal de marketing. Estaba enterrado en lo profundo de una unidad de servidor particionada, mal etiquetada como auditorías financieras del tercer trimestre. Una carpeta tan aburrida que nadie miraría dentro. Pero el nombre de la única subcarpeta hizo que se me erizaran los pelos del brazo. Proyecto Ruiseñor. Era un nombre en clave sobre el que Preston y yo habíamos bromeado años atrás para un hipotético golpe de palacio. Estaba usando nuestros viejos chistes internos para ocultar su traición. Mi mano temblaba mientras hacía clic para abrirla. Todo estaba allí. Un plan meticuloso y a sangre fría para destituirme, que se remontaba a casi un año completo. Había correos electrónicos entre Preston y Cassidy discutiendo mi sobreinversión emocional en los clientes como una debilidad crítica. Había evaluaciones de desempeño falsificadas que nunca había visto, llenas de quejas inventadas de colegas anónimos sobre mi estilo de gestión abrasivo. Había proyecciones financieras detalladas que modelaban el rendimiento de la empresa después de mi partida con Cassidy al mando. Pero fueron los otros archivos los que me hicieron sentir físicamente enferma. Una subcarpeta etiquetada como viajes y entretenimiento. Estaba llena de fotos, docenas de ellas. Preston y Cassidy en una conferencia de liderazgo en San Diego, una conferencia a la que sabía con certeza que se suponía que debía asistir antes de que Preston me dijera que se había cancelado a última hora por recortes presupuestarios. Estaban en la playa riendo, su brazo rodeando posesivamente sus hombros desnudos. Una foto de ellos besándose, con las luces de la ciudad de Chicago brillando detrás de ellos en el balcón de una suite de hotel que sabía con certeza que se había reservado con cargo a la empresa. Recibos de cenas en restaurantes que costaban más que la cuota mensual de mi coche, de joyas, de escapadas de fin de semana. Todo meticulosamente archivado bajo entretenimiento de clientes. La barra de descarga avanzaba por la pantalla con una lentitud agonizante. 98%, 99%. Todo mi cuerpo estaba tenso. Justo cuando la transferencia se completó y el pequeño icono apareció en mi memoria USB, la pantalla se puso negra. Un único y austero mensaje apareció en texto blanco. Alerta del sistema. Acceso no autorizado detectado. Su dirección IP ha sido registrada. Me habían encontrado, pero era demasiado tarde. Saqué con calma la barata unidad USB del puerto. En ese pequeño trozo de plástico, guardado de forma segura en el bolsillo de mis vaqueros, tenía toda su conspiración. Salí de esa biblioteca, no como una víctima, sino como una cazadora con un bolsillo lleno de munición. Preston y Cassidy no solo me despidieron. Se propusieron arrasar la tierra para que nada pudiera volver a crecer allí. Los susurros comenzaron casi de inmediato, una campaña de desprestigio coordinada y viciosa. Los escuché a través de los rumores, a través del repentino silencio incómodo cuando llamaba a antiguos colegas, a través de las entrevistas de trabajo que se cancelaban inexplicablemente en el último minuto.
¿Oíste lo de Lorraine? Dijeron que fue despedida por incompetencia grave. No pudo soportar la presión. No. Escuché que la pillaron inflando sus informes de gastos. Aparentemente, eran miles de dólares. Alguien de confianza me dijo que estaba teniendo una aventura con el director ejecutivo de la cuenta de Campbell. Y cuando Preston se enteró, tuvo que despedirla para salvar el contrato. Fue diabólico en su precisión. No solo estaban atacando mi trabajo. Estaban atacando mi carácter, mi integridad. La reputación profesional que había pasado 15 años construyendo con honestidad y trabajo duro estaba siendo desmantelada sistemáticamente mentira a mentira. Envié docenas de currículums. Estaba sobrecualificada para la mayoría de los puestos, pero mi teléfono permanecía en silencio. Las pocas entrevistas que conseguí fueron tensas y extrañas. Los entrevistadores miraban mi brillante currículum, luego me miraban con una especie de sospecha compasiva. Era radiactiva. El punto más bajo llegó cuando me puse en contacto con Mark, un gerente senior al que había asesorado personalmente durante 5 años. Habíamos sido amigos. Fui a su boda, celebré el nacimiento de su primer hijo. Lo había defendido, había presionado para sus 2 últimos ascensos. Lo llamé, mi voz despojada de todo orgullo, simplemente preguntando si podría actuar como referencia profesional, si podría simplemente hablar de mi ética de trabajo y mi carácter. Hubo una pausa larga e incómoda. Lorraine, yo. No puedo, tartamudeó, su voz teñida de una incomodidad que era casi peor que una negativa rotunda. Las cosas están muy complicadas aquí ahora mismo. Preston ha dejado muy claro que... Bueno. Que a cualquiera que siga en contacto contigo también se le cuestionará su lealtad. Así que eso es todo, pregunté, mi voz hueca. Después de todos esos años, después de todo lo que hice por ti, simplemente vas a dejar que me destruyan con mentiras. Tengo una hipoteca, Lorraine, dijo en voz baja, su voz llena de vergüenza. Tengo 2 hijos en una escuela privada. Lo siento. De verdad que lo siento. Colgó. Esa traición de alguien en quien había confiado y apoyado me dolió más de lo que esperaba. Fue una lección brutal de supervivencia corporativa. Cuando el barco se hunde, las ratas no solo huyen, te arrancarían una pierna para usarla como flotador. Pero su campaña de tierra quemada tuvo un efecto secundario no deseado. Los volvió descuidados. Estaban tan concentrados en asesinar mi carácter y reescribir el pasado, que no prestaron suficiente atención a su presente. Y fue entonces cuando decidí que era hora de dejar de defenderme y empezar a investigarlos. Si iban a acusarme de mala conducta financiera, iba a descubrir dónde estaba la verdadera podredumbre. Y gracias a los archivos de mi memoria USB, tenía una idea bastante buena de por dónde empezar a cavar. Sabía que no podía ganar esta guerra sola. Necesitaba aliados, personas que hubieran sido perjudicadas por el mismo régimen y que tuvieran sus propias cuentas que saldar. Mi primera llamada fue a Eliza Carter. Encontrarla no fue fácil. Después de ser forzada a salir, prácticamente había desaparecido del mundo profesional. No había un LinkedIn actualizado, ni un anuncio de nuevo trabajo. Me tomó 2 días de búsqueda profunda en línea, pero finalmente encontré su nombre en la lista como contable a tiempo parcial para una pequeña empresa de construcción familiar en un polvoriento parque industrial en las afueras de la ciudad. Entré en la oficina desordenada, el aire olía a serrín y café. Eliza estaba sentada detrás de un escritorio de metal, luciendo más pequeña de lo que recordaba, sus trajes de negocios una vez afilados reemplazados por un cardigan descolorido. Cuando me vio, sus ojos se abrieron en una mezcla de sorpresa y alarma. Nos sentamos en una pequeña sala de descanso sin ventanas que olía a palomitas de microondas. Le conté todo. La emboscada, la campaña de desprestigio, las pruebas que había descargado. Escuchó atentamente, su rostro una máscara ilegible. No puedo ayudarte, Lorraine, dijo rotundamente cuando terminé. No me miraba a los ojos. Firmé un acuerdo de confidencialidad con una cláusula de no denigración muy desagradable. El abogado de Preston se aseguró de que fuera blindado. Me demandará hasta la ruina. Ya he perdido mi carrera. No puedo perder mi casa también. Ya me ha arruinado a mí, Eliza,
dije, mi voz tranquila pero intensa. Ya no solo están despidiendo gente. Están tratando de borrarlos. ¿Tú, yo? ¿Quién sigue? Están construyendo su pequeño imperio sobre nuestras tumbas. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. Me acusaron de robar, así que empecé a buscar. Tengo los informes de gastos que Cassidy ha estado presentando, los de entretenimiento de clientes, cenas para 4 en restaurantes de 5 estrellas en noches en que el cliente estaba verificablemente en otro estado. Suites de hotel, joyas. Vi un destello de algo en sus ojos. La ira justa de una colega contable que desprecia el fraude chapucero. ¿Se ha vuelto arrogante? Continué. Y ella es una tonta. Ya no solo está inflando gastos. Está cometiendo fraude electrónico. Facturando horas a contratos federales por trabajo que nunca se realizó. No es solo mala gestión. Es un delito grave. Y tu firma está en el último juego de libros limpios. La mía está en el proyecto del que ella se está atribuyendo el mérito. Somos las dos únicas personas en la Tierra que pueden reconstruir toda la fea historia y probarla. Guardó silencio durante lo que pareció una eternidad, sus dedos trazando el borde de su taza de café de poliestireno. Finalmente, me miró, sus ojos duros. Cuando me fui, dijo lentamente. Hice una copia de seguridad completa y encriptada de toda la base de datos financiera del segundo trimestre. Como precaución personal. Metió la mano en su gastado bolso de cuero y sacó una pequeña memoria USB plateada. También tengo esa grabación, añadió, su voz bajando a un susurro. De Preston en mi entrevista de salida. No solo me presionó para que aprobara los gastos de Cassidy. Me dijo explícitamente que encontrara una manera de hacer que los números funcionaran para el informe trimestral de su departamento y que si no lo hacía, llamaría personalmente a todos los cazatalentos del estado y me pondría en la lista negra. Deslizó la memoria USB y una pequeña grabadora de audio sobre la astillada mesa de formica. Él quería una guerra, dijo, una sonrisa sombría y peligrosa extendiéndose por su rostro por primera vez. Démosle una. Salí de su oficina con más que solo pruebas. Tenía a mi primer soldado y ella acababa de entregarme un cañón. Mi siguiente parada fue una cafetería tranquila para reunirme con otras 2 mujeres que habían sido expulsadas en el último año. Una era la exjefa de planificación estratégica, la otra la vicepresidenta de operaciones. Entre patatas fritas grasientas y café malo, contaron sus historias de cómo Cassidy les robaba sus ideas, de cómo Preston minaba su autoridad, de cómo las manipulaban y marginaban hasta que no tuvieron más remedio que renunciar. Cuando me fui, tenía una pila de declaraciones juradas y una red de mujeres dispuestas a quemarlo todo. La oferta de Marcus Bittman, el director ejecutivo de Meridian Global, nuestro competidor más grande y respetado, se sintió como un salvavidas lanzado desde un acorazado a una mujer a la deriva en una balsa salvavidas. Llamó a mi teléfono prepago barato en una tarde lluviosa de martes. Estaba sentada en mi coche fuera de la casa de Beverly, mirando las gotas de lluvia trazar caminos por el parabrisas, sintiendo el peso familiar de la desesperanza instalarse en mi pecho. «¿Es Lorraine Guayace?», dijo una voz profunda y autoritaria. Casi no contestó. Estaba cansada de las llamadas de los cobradores de deudas y de los reclutadores que de repente habían ido en otra dirección. «Sí, soy yo», dije, mi voz plana. «Lorraine, mi nombre es Marcus Bittman. Soy el director ejecutivo de Meridian Global. Espero no molestarla». Me senté de golpe, casi ahogándome. Fue como recibir una llamada del presidente. «Señor Bittman». «Hola». «No, en absoluto». «Por favor, llámame Marcus». «Lorraine. Llevo mucho tiempo en este negocio. Reconozco el talento cuando lo veo. También reconozco la política corporativa cuando la huelo. No me importan un bledo los rumores que estoy escuchando de ese barco que se hunde al otro lado de la ciudad. Me importa el aumento del 340% en la interacción digital que lograste el año pasado. Me importa el hecho de que salvaste sin ayuda la cuenta de Campbell Industries de irse por la puerta. Me importan los resultados». Las lágrimas me picaron en los ojos. Ser vista, que mi trabajo real, mis logros, fueran reconocidos después de semanas de ser tratada como una paria.
fue abrumador. Tuve que poner la mano sobre el micrófono del teléfono para reprimir un sollozo. La comunidad empresarial de Portland es más pequeña de lo que crees, continuó, su voz amable, pero totalmente profesional. Se corre la voz cuando un talento de primer nivel está repentina e inexplicablemente en el mercado. Estamos expandiendo nuestra división de marketing estratégico. El puesto es de directora, pero francamente, eso es solo un punto de partida. Te ofrezco un salario inicial un 30% más alto de lo que imagino que estabas ganando. Control creativo total y un presupuesto para construir tu propio equipo desde cero. Estaba sin palabras. Mi mente daba vueltas. Hay una cosa más, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Haré que mi abogado corporativo revise tu cláusula de no competencia. Dadas las circunstancias de tu salida, que sospecho que constituyen un despido constructivo, estoy dispuesto a apostar que podemos pasar un camión por ella. Tráeme 3 de tus antiguas cuentas principales. Y te haré vicepresidenta en 6 meses. ¿Qué dices, Lorraine? ¿Estás lista para venir a jugar en las grandes ligas? De pie en esa lúgubre y lluviosa entrada, sentí la primera chispa real de esperanza encenderse en un fuego abrasador. Esto no era solo un trabajo. Era una plataforma. Era un cofre de guerra. Era la redención. Acepto, dije, mi voz firme y clara por primera vez en semanas. ¿Cuándo puedo empezar? El lunes, dijo. Bienvenida a Meridian, Lorraine. Creo que vamos a hacer grandes cosas juntos. Terminé la llamada y solté un aliento que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo durante un mes. El juego acababa de cambiar. Ya no era una mujer desempleada y desesperada luchando por las obras. Era la directora entrante en Meridian Global y tenía un ejército que construir. Mi siguiente llamada fue a mi hija Paige. Había tratado de protegerla de lo peor, dándole vagas seguridades de que solo me estaba tomando un descanso. Pero la necesitaba ahora, no solo por su apoyo emocional, sino por sus habilidades. Mamá, suenas diferente, dijo, su voz aguda por la percepción después de que le contara la noticia. Suenas como tú de nuevo. Tengo una pelea entre manos, cariño. Una grande, y necesito tu ayuda. Lo que sea, dijo sin un momento de vacilación. Paige era estudiante de informática, una nativa digital brillante y experta en tecnología de formas que yo solo podía pretender ser. Esa noche, en una larga videollamada encriptada, se convirtió en mi asesora técnica. Me guió en la configuración de seguridad de múltiples capas para todas mis pruebas, creando un interruptor de hombre muerto que liberaría los archivos a un periodista si algo me sucedía. Si vas a la guerra, mamá, necesitas proteger tus comunicaciones y tus activos, dijo, su joven rostro con una determinación sombría que reflejaba la mía. Luego vaciló. Mamá, siempre supe que había algo raro con la tía Cassidy. La forma en que se reía demasiado fuerte de los chistes de papá. La forma en que siempre tenía que ser el centro de atención. El último día de Acción de Gracias. Lo llamó, Press, justo delante de todos. Quise tirarle todo el cuenco de salsa de arándanos a la cabeza. ¿Por qué no dijiste nada?, pregunté suavemente. Porque parecías feliz, dijo, su voz pequeña. Y pensé que tal vez solo estaba siendo una adolescente celosa. Levantó la vista, sus ojos encontrando los míos a través de la pantalla. Pero esto no es imaginación, ¿verdad? No, cariño, dije, mi corazón doliendo por la inocencia que había perdido. No lo es. Ahora tenía a mi aliada más importante. Las mujeres Guayace iban oficialmente a la guerra. Con un nuevo trabajo asegurado y mis pruebas encriptadas y respaldadas de forma segura en 3 ubicaciones separadas gracias a Paige. Era hora de pasar de la defensa a la ofensiva. Preston y Cassidy pensaban que estaban luchando contra un fantasma. No tenían idea de que estaba a punto de derrumbar toda la casa embrujada sobre ellos. Mi primer movimiento fue silencioso, preciso y dirigido directamente al corazón de su estructura de poder. Fue un correo electrónico redactado y vuelto a redactar 17 veces hasta que cada palabra fue un dardo con la punta perfectamente afilada y envenenada. No era una acusación.
Era una expresión de grave preocupación con respecto a la posible mala gestión fiduciaria y su impacto en el valor para los accionistas. Lo envié desde una dirección de correo electrónico segura y anónima a un único destinatario muy cuidadosamente elegido, Sterling Hayes, el miembro más antiguo de la Junta, un notorio purista de la ética y un hombre que despreciaba personalmente el estilo llamativo y de atajos de Preston. El correo electrónico no mencionaba mi nombre ni mi escandaloso despido. Simplemente exponía una serie de correlaciones de datos preocupantes que cualquier miembro competente de la Junta encontraría alarmantes. Señalaba, con documentación adjunta y muy censurada, como el presupuesto del Departamento de Marketing había visto un aumento del 40% en gastos discrecionales y de entretenimiento que coincidía directamente con el ascenso de Cassidy. Resaltaba, utilizando datos disponibles públicamente, como las cifras de retención de clientes, aunque públicamente estables, se estaban apuntalando ocultando la pérdida silenciosa de 3 cuentas de nivel medio, pérdidas que ocurrieron poco después de que su contacto principal se hubiera marchado. Señalaba que la rotación de empleados en ese departamento específico se había triplicado en 6 meses, con entrevistas de salida que citaban preocupaciones de liderazgo que, según los registros de recursos humanos que había logrado vislumbrar, nunca fueron abordadas ni escaladas. Adjunté una única hoja de cálculo muy censurada de los archivos de Eliza, lo suficiente para mostrar que los números eran reales y que tenía más. El correo electrónico estaba diseñado para encender un pequeño fuego contenido en el único lugar que Preston no podría extinguir fácilmente, la sala de juntas. Era una invitación formal para que la Junta comenzara a hacer sus propias preguntas. Mi segundo movimiento fue público, diseñado para crear presión externa. Pasé todo un fin de semana elaborando un artículo para LinkedIn. El título era, Cuando el mérito se encuentra con la política, un estudio de caso sobre el fracaso del liderazgo corporativo. Era un análisis académico, frío y clínico, de una empresa hipotética donde los ascensos se basaban en relaciones personales en lugar de logros profesionales. Describí con gráficos y tablas cómo un entorno así conduce inevitablemente a la inestabilidad financiera, la pérdida de conocimiento institucional y una cultura tóxica que ahuyenta al talento de primer nivel. No usé un solo nombre o identificador de empresa, pero para cualquiera en el cerrado mundo empresarial de Portland, los paralelismos serían inconfundibles y profundamente vergonzosos. Lo programé para que se publicara exactamente al mediodía del viernes, cuando sabía que la mayoría de los ejecutivos y profesionales de la industria estarían navegando por sus teléfonos durante la hora del almuerzo. Luego esperé. La mecha había sido encendida. La primera explosión estaba programada para estallar en la sala de juntas y la segunda en el tribunal de la opinión pública. Todo lo que quedaba era ver cómo ardía. La explosión ocurrió más rápido y de manera más espectacular de lo que podría haber imaginado. Sterling Hayes, como había predicho, era un hombre que odiaba los cabos sueltos y la ambigüedad financiera. El viernes por la mañana, pasó por alto a Preston por completo y usó su autoridad como director independiente principal para convocar una reunión de emergencia de la Junta. Mi antiguo colega, Timothy, un chico dulce y trabajador al que había asesorado, se convirtió en mis ojos y oídos, enviándome una serie de mensajes de texto rápidos que hicieron que mi corazón latiera con fuerza. 7:43 de la mañana, reunión de emergencia de la Junta convocada para las 8 de la mañana. La agenda solo dice, asunto de gobernanza urgente. Todo el mundo está flipando. 8:15 de la mañana, Preston y Cassidy acaban de entrar en la sala de juntas. Parecen como si hubieran visto un fantasma. Preston estaba sudando. 9:02 de la mañana han llamado a Bethany de Recursos Humanos. La puerta está cerrada, pero puedo oír voces elevadas. Sterling Hayes está gritando. Exactamente al mediodía, mientras el caos se desarrollaba a puerta cerrada, mi artículo de LinkedIn se publicó. En 30 minutos, tenía casi 50 comentarios y había sido compartido más de 100 veces. Pero no eran solo los números. Era el contenido de los comentarios. Mujeres y hombres de toda la industria comenzaron a compartir sus propias historias de haber sido pasados por alto por el hijo incompetente del jefe o la nueva novia del director ejecutivo. El hilo de comentarios se transformó en una sesión de terapia pública viral sobre la traición corporativa y el nepotismo. Mi historia se había convertido en su historia. Pero a las 2:17 de la tarde, apareció el comentario que más importaba. El que convirtió un fuego de matorral en un infierno. Era de Robert Campbell,
el poderoso y ampliamente respetado director ejecutivo de Campbell Industries, nuestro cliente más valioso. Escribió simplemente. Un análisis perspicaz y preocupante. Las transiciones de liderazgo nunca deberían comprometer la continuidad del proyecto ni las relaciones con los clientes. Me están preocupando los cambios recientes que afectan a la gestión de nuestra cuenta. Agradecería una conversación directa con Lorraine Guayace sobre la campaña en curso que ella inició. Me había etiquetado públicamente. Fue un tiro de gracia. Mi teléfono prepago barato sonó en cuestión de minutos. Era la línea directa de Robert. Lorraine, dijo, su voz sombría y desprovista de cortesías. Acabo de enterarme de tu partida esta semana. Esto es inaceptable. Tenemos $2 millones por trimestre invertidos en estrategias que tú desarrollaste personalmente. Acabo de tener una llamada profundamente inquietante con Cassidy. No pudo responder a una sola pregunta básica sobre nuestra demografía. Objetivo para el cuarto trimestre. Ni siquiera sabía que habíamos cambiado nuestro enfoque al mercado del suroeste. Estoy segura de que se pondrá al día, dije, mi voz un modelo perfecto de neutralidad profesional. No hay tiempo para eso, espetó. Intentó decirme que la nueva estrategia era idea suya. Sé a ciencia cierta que me la presentaste tú misma hace 6 meses. Te necesitamos, Lorraine. Si estás disponible para consultoría independiente, Campbell Industries contratará tus servicios de inmediato, a cualquier precio. De hecho, Robert, dije, una lenta y triunfante sonrisa extendiéndose por mi rostro. He aceptado un puesto en Meridian Global. Empiezo el lunes. Hubo una pausa de asombro al otro lado de la línea, luego una carcajada sonora y fuerte. Marcus Bittman finalmente ha hecho un movimiento inteligente. Bien por él. Bien por nosotros. Espera una llamada de mi equipo legal a primera hora del lunes por la mañana. Movemos nuestra cuenta. La primera ficha de dominó acababa de caer y era una grande y multimillonaria. Si todavía estás escuchando esto, y realmente espero que sí, ¿me harías un pequeño favor? Solo dale me gusta a este vídeo y escribe el número 1 en los comentarios de abajo. Ayuda más de lo que crees. Me dice que estás aquí conmigo en este viaje, que mi historia importa. Es un gran estímulo para mí para seguir adelante. Así que, por favor, solo escribe el número 1 para que pueda verte. Y ahora, déjame contarte lo que pasó después. Después de la llamada de Robert Campbell, la presa se rompió. Fue una inundación. A las 4 de la tarde, mi teléfono, que había estado en silencio durante semanas, vibraba incesantemente. Otros 2 clientes importantes, Morrison Hotels y Pinnacle Brands, habían visto el comentario público de Robert en LinkedIn y llamaron a Preston directamente, amenazando con retirar sus contratos multimillonarios. Ambos citaron específicamente la pérdida inaceptable e inexplicable de su contacto estratégico principal, yo. Preston, claramente en un pánico total y demostrando el pobre juicio que estaba a punto de convertirse en su marca registrada, hizo algo increíblemente estúpido. Hizo que Cassidy enviara un correo electrónico a toda la empresa. En él, intentaba atribuirse el mérito explícito y único de todos los grandes éxitos que la empresa había tenido en el último año. La relación con Campbell Industries, la resolución de la crisis de Morrison Hotels, la renovación del marketing digital que nos había ganado 2 premios de la industria. Era una mentira desesperada, descarada y fácilmente refutable. Lo que ella no se dio cuenta, lo que ninguno de los dos sabía, era que yo estaba un paso por delante. Esa misma mañana, anticipando un movimiento como este, había enviado un pequeño paquete de atención desde una dirección de correo electrónico segura a mis contactos personales, los vicepresidentes de marketing de cada una de esas empresas clientes. El paquete contenía los archivos originales e inalterables del proyecto, completos con metadatos incrustados que mostraban mi nombre como autora y un historial de revisiones completo que rastreaba mi trabajo durante meses. Su correo electrónico no la hizo parecer una líder tomando el control. La hizo parecer una fraude y una tonta. Alrededor de las 6:30 de la tarde, estaba en la tranquila habitación de invitados de Beverly, empacando las pocas cosas que tenía en mi maleta, preparándome para mi nueva vida que comenzaría el lunes. Oí un coche frenar bruscamente afuera, seguido del sonido de una puerta de coche cerrándose de golpe. Era Preston.
No llamó a la puerta. Subió por el camino y golpeó la puerta como si estuviera tratando de derribarla. Beverly abrió, una presencia formidable y protectora bloqueando su camino. No eres bienvenido aquí, Preston. Necesito hablar con mi esposa, siseó, su rostro pálido y manchado, tratando de pasar por delante de ella. Caminé hacia la entrada, tranquila y serena. No nos queda nada que decir. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, estaban salvajes con una desesperación que nunca antes había visto. Lorraine, por favor, suplicó. Tienes que parar esto. Tienes que volver a llamar a Robert Campbell. Dile que todo es un malentendido. Estás destruyendo todo lo que construimos. No, Preston, dije, mi voz fría y dura como el acero. No estoy destruyendo lo que construimos. Estoy viendo cómo destruyes lo que tú y mi hermana robaron. Se estremeció como si le hubiera abofeteado físicamente. Eso no es justo, gimió. ¿Justo? Me reí, un sonido amargo y agudo que no tenía humor. ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Fue justo cuando me humillaste frente a mis colegas? ¿Fue justo cuando conspiraste con mi propia hermana para arruinar mi carrera y mi reputación? ¿Fue justo cuando me bloqueaste el acceso a mi propia cuenta bancaria y me dejaste sin nada? ¿Ni siquiera lo suficiente para un abogado de divorcios decente? Realmente tuvo el descaro de parecer sorprendido, como si este pensamiento nunca se le hubiera ocurrido. Esa fue idea de Cassidy, soltó, su voz subiendo de tono por el pánico. Ella dijo que si no te cortábamos financieramente, intentarías contraatacar, intentarías llevarte la mitad de todo. Solo estaba tratando de proteger a la empresa. La facilidad con la que la sacrificó fue repugnantemente predecible. No era un rey. Solo era un cobarde que había llevado brevemente una corona. Ella no es una novia cualquiera, Preston. Es mi hermana, escupí las palabras hacia él. ¿Y tú? Tú eres mi esposo. O al menos lo eras. Lorraine, por favor, suplicó, su voz quebrándose, toda pretensión de poder desaparecida. Solo era un hombrecillo asustado viendo cómo su mundo se desmoronaba. Te daré el ascenso. Te daré un aumento del 50% ahora mismo. Despediré a Cassidy mañana por la mañana. Podemos arreglar esto. Podemos volver a como era antes. Solo lo miré, a este patético hombre roto arrastrándose en el umbral de la casa de mi hermana y no sentí nada. El amor se había ido. La ira se había enfriado y todo lo que quedaba era una vasta y vacía piedad. Es demasiado tarde, dije suavemente, pero con absoluta finalidad. Ya he aceptado un puesto en Meridian Global y Campbell Industries, Morrison Hotels y Pinnacle Brands. Vienen conmigo. Di un paso atrás de la puerta, un despido silencioso. Probablemente deberías ir a casa y hablar con tu abogado, Preston. Tengo la sensación de que vas a necesitar uno. Beverly, sin decir una palabra, cerró la puerta suavemente, pero con firmeza, en su cara. La guerra no había terminado. Pero acababa de ganar la batalla decisiva. El lunes por la mañana en Meridian Global fue como pasar por un portal a un universo diferente. El edificio en sí era una declaración, cristal y acero relucientes que se elevaban hacia el cielo de Portland, un testimonio del éxito construido sobre la competencia, no sobre las conexiones. El vestíbulo estaba lleno de luz y del zumbido silencioso de la actividad decidida. Mi nueva oficina era una suite de esquina en el piso 22 con ventanas de suelo a techo que daban a toda la ciudad. En días despejados, se podía ver el majestuoso pico nevado del Monte Odd. Era una vista que prometía perspectiva. En el amplio escritorio de caoba se encontraba una placa de nombre simple y elegante. Lorraine Wallace, directora de marketing estratégico. No la esposa de alguien, no el pensamiento de último momento de alguien, solo mi nombre, mi logro. Me senté en la silla de cuero suave y cara, pasé la mano por la superficie lisa y limpia del escritorio, y por primera vez en lo que pareció una vida, respiré hondo y entrecortadamente y sentí que llenaba mis pulmones. El trabajo fue un torbellino, pero uno maravilloso. Mis antiguos clientes, fieles a su palabra, comenzaron el proceso de transición de sus cuentas multimillonarias. Marcus Whitman era un verdadero líder.
Me dio todo su apoyo, los recursos que necesitaba, y luego se apartó de mi camino y me dejó hacer mi trabajo. Mi nuevo equipo era un grupo cuidadosamente seleccionado de profesionales inteligentes, dedicados y respetuosos. Escuchaban mis ideas, las desafiaban constructivamente y las ejecutaban brillantemente. Me respetaban no porque estuviera casada con el jefe, sino porque mis estrategias funcionaban. En el primer mes, no solo habíamos asegurado a mis antiguos clientes, sino que también habíamos conseguido una nueva cuenta importante que mi antigua empresa había estado persiguiendo durante años. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Pero la verdadera bomba, la que puso fin a la guerra para siempre, cayó en una lluviosa mañana de martes, aproximadamente un mes después de mi nuevo trabajo. El Business Pacific Quarterly, la revista financiera más respetada de la región, publicó un reportaje de primera plana de una periodista de investigación aguda e implacable llamada Catherine Bolt. El título era El castillo de naipes, una historia de nepotismo, fraude y decadencia corporativa en Cascade Marketing. Catherine había hecho sus deberes. Había tomado las migas de pan que le había dado y había seguido el rastro hasta su núcleo podrido. Había hablado con Eliza. Había hablado con las otras mujeres con las que la había conectado que habían sido expulsadas. Había encontrado una docena de otras fuentes anónimas de dentro de la empresa, todas contando la misma historia de una cultura tóxica de miedo y favoritismo. Incluso tenía la grabación de audio completa y sin editar de Preston amenazando a Eliza. El artículo exponía con meticuloso y condenatorio detalle las irregularidades financieras, los informes de gastos fraudulentos firmados por Cassidy, la cultura de mentiras y el éxodo masivo de talento. El artículo nunca mencionó mi nombre ni una sola vez. Yo había insistido en ello, pero pintaba un cuadro devastadoramente claro. Una firma de marketing de Portland una vez prominente siendo llevada a la ruina por un director ejecutivo incompetente y arrogante que había ascendido a su amante no cualificada, que también resultaba ser la hermana de su esposa altamente competente y recientemente partida. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Las acciones de la empresa, que cotizaban en bolsa, se desplomaron un 40% en un solo día de negociación. Los miembros restantes de la Junta, liderados por un furioso Sterling Hayes, forzaron a Preston a renunciar en desgracia para evitar una demanda de los accionistas. Cassidy fue despedida sin contemplaciones, escoltada fuera del edificio por seguridad con una sola caja de sus pertenencias, un eco poético perfecto de mi propia partida. Recibí un mensaje de texto de mi hija Paige esa tarde. Era una captura de pantalla del perfil de LinkedIn de Cassidy. Su título de trabajo se había actualizado a Buscando nuevas oportunidades en marketing estratégico. Debajo, un antiguo colega había dejado un único y brutal comentario público: buena suerte con eso. No sentí la oleada de victoria vertiginosa que podría haber esperado. En cambio, solo sentí un sentido de justicia tranquilo y profundo, un sentido de que el orden se estaba restaurando en el universo. No solo habían perdido sus trabajos. Habían perdido sus reputaciones. Y en el pequeño y cerrado mundo de nuestra industria, ese era un destino peor que una sentencia de muerte corporativa. El castillo de naipes que habían construido sobre mi espalda finalmente se había derrumbado espectacularmente. Un año después, ya no era directora. Era la directora de marketing de Meridian y su miembro más nuevo de la Junta, la mujer más joven jamás nombrada para el cargo en los 40 años de historia de la empresa. Los ingresos de nuestra división se habían triplicado. Las puntuaciones de satisfacción de los empleados en mi departamento eran las más altas de la empresa. No solo había reconstruido mi carrera. Había construido un imperio desde las cenizas de la traición. La invitación para ser la oradora principal en la cumbre anual de marketing del noroeste del Pacífico fue la guinda del pastel. 3.000 profesionales de la industria, mis colegas, estarían allí. El tema sobre el que me pidieron que hablara fue construyendo culturas corporativas éticas y basadas en el mérito. La ironía era tan espesa que podía saborearla. De pie tras bastidores, ajusté el pequeño micrófono en mi solapa y eché un vistazo a través de la pesada cortina de terciopelo. El auditorio era un vasto espacio cavernoso abarrotado hasta los topes y entonces lo vi. 7 filas más atrás, en el pasillo. Preston. Parecía disminuido. Esa era la única palabra para describirlo. Su traje, una vez perfectamente entallado, ahora colgaba holgadamente en un cuerpo que había perdido mucho peso.
Su cabello estaba más gris de lo que recordaba, y su postura estaba encorvada, llevando el peso invisible del fracaso. Ya no era el director ejecutivo poderoso y arrogante. Solo era otro hombre en una multitud, tratando desesperadamente de parecer que pertenecía. Nuestras miradas se encontraron por un segundo fugaz a través de la sala abarrotada, y él rápidamente bajó la vista a su programa, su rostro enrojeciendo. Cuando anunciaron mi nombre, el aplauso fue estruendoso. Me inundó mientras caminaba hacia el escenario, hacia las luces cálidas y brillantes. Miré el mar de rostros, a la gente que una vez había susurrado rumores sobre mí, y sentí una profunda sensación de paz. Hace 2 años, comencé, mi voz firme y clara, llegando a los rincones más lejanos de la sala. Creía que el trabajo duro garantizaba el reconocimiento. Creía que la excelencia siempre triunfaría sobre la política. Creía que las personas más cercanas a nosotros, nuestra familia, serían las que defenderían nuestro éxito en lugar de robarlo. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, dejando que su peso se asentara. Estaba equivocada. Y esa dolorosa lección pública me enseñó algo invaluable. La meritocracia no es algo que simplemente ocurre de forma natural. Es algo que tenemos que construir, proteger y defender ferozmente cada día. Durante 45 minutos, expuse mi plan para el éxito. Compartí estudios de caso del increíble crecimiento de Meridian. Hablé sobre la creación de entornos de seguridad psicológica. Hablé sobre el valor tangible y final de la integridad. Nunca mencioné su nombre. Nunca mencioné su empresa. No tenía por qué hacerlo. Todos en esa sala conocían la historia detrás de la historia. La ovación de pie duró 4 minutos completos. Mientras salía del escenario, con el corazón por las nubes, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de un número desconocido, de él. Lorraine, por favor. 5 minutos. Solo necesito explicar, disculparme. Miré el mensaje durante un largo momento. Luego lo borré sin responder. No quedaba nada que explicar. No quedaba nada por lo que disculparse. Él era parte de mi historia, no de mi destino. Unas semanas después, Marcus Bittman me llamó a su oficina. Lorraine, dijo, una extraña sonrisa irónica en su rostro. Tengo una situación inusual. Se nos han acercado para una adquisición. Deslizó una gruesa carpeta sobre su escritorio. El nombre en la pestaña era Cascade Marketing, la antigua empresa de Preston, o lo que quedaba de ella. Después de que lo expulsaran, la empresa había entrado en una espiral de muerte. Ahora estaban en bancarrota, desesperados por un comprador que absorbiera sus pocos activos restantes y su masiva deuda antes de la liquidación. La Junta quiere que lideres el equipo de adquisición, dijo Marcus, observando mi rostro cuidadosamente en busca de una reacción. Conoces su lista de clientes y sus pasivos mejor que nadie. Y así, una semana después, me encontré sentada a la cabeza de esa misma larga mesa de conferencias de caoba en esa misma sala donde mi vida había sido destrozada. Pero esta vez, no era yo la que estaba siendo juzgada. Mi equipo legal de Meridian me flanqueaba. Al otro lado de la mesa, Preston y lo que quedaba de su junta se sentaban como acusados esperando sentencia. Y a su lado, luciendo delgada y nerviosa, su ropa cara ahora pareciendo barata y mal ajustada, estaba mi hermana Cassidy. Estaba allí como un accionista principal, sus acciones ahora sin valor. Los términos de la adquisición no son negociables, comencé, mi voz fría y profesional mientras abría la carpeta. Meridian absorberá sus 3 contratos de clientes rentables restantes. No asumiremos ninguna de sus deudas pendientes. En cuanto al personal, hice una pausa y saqué 2 documentos de una sola página que le había pedido a nuestro abogado que preparara. Estos puestos ejecutivos son redundantes y serán eliminados de inmediato sin indemnización según la declaración de quiebra. El nombre de Preston estaba en el primero. El nombre de Cassidy estaba en el segundo bajo su ahora inútil título de accionista. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos con una mezcla de incredulidad y furia. No puedes hacer esto, siseó a través de la mesa, su voz quebrándose. Después de todo, soy tu hermana. Me lo debes. La miré. Realmente la miré por primera vez en 2 años.
Vi los celos mezquinos que se habían agriado hasta convertirse en malicia, la codicia sin fondo que había borrado todo sentido de lealtad o amor. Y no sentí nada más que una piedad distante y clínica. Cassidy, dije, mi voz desprovista de toda emoción personal, dirigiéndome a ella como lo haría con cualquier socio comercial fallido. Desde una perspectiva estratégica y financiera, no aportas ningún valor a nuestra organización. Cogí mi pluma, la misma elegante pluma estilográfica que Marcus me había regalado cuando me nombró directora de marketing. Firmé ambos documentos de despido con una mano firme y segura. La reunión ha concluido. Nuestro equipo legal se encargará del resto de la transición. Me levanté, recogí mis documentos y salí de esa habitación, dejándolos en las ruinas del reino que habían robado. No lo hice por venganza. Lo hice porque era la decisión comercial correcta. Y eso, me di cuenta, fue la victoria más absoluta y satisfactoria de todas. En los años que siguieron, mi vida floreció de maneras que nunca podría haber imaginado cuando lloraba en una cama de motel grumosa. Paige se graduó summa cum laude de la universidad. Su innovadora tesis sobre el liderazgo ético en las corporaciones modernas ganó reconocimiento nacional. Rechazó ofertas de una docena de las mejores firmas para unirse a mi equipo en Meridian. No porque fuera mi hija, sino porque era la estratega joven más brillante y creativa que había conocido. Juntas, las mujeres Wayace eran una fuerza de la naturaleza, construyendo algo increíble, algo duradero. Mi relación con mi hermana Beverly se hizo más cercana que nunca. Era mi aliada más firme y mi amiga más querida. Mis padres, bueno, esa relación siguió siendo complicada. Nunca se disculparon por completo ni reconocieron la profundidad del daño que habían hecho, pero en su vejez, había una comprensión silenciosa y arrepentida en sus ojos de que habían apostado por el caballo equivocado. Aprendí a aceptar su amor defectuoso por lo que era y seguía adelante. En cuanto a Preston y Cassidy, sus estrellas no solo cayeron. Desaparecieron en un agujero negro de su propia creación. Preston, con su reputación hecha jirones, intentó iniciar una pequeña firma de consultoría, pero nadie lo contrataría. Lo último que supe fue que estaba vendiendo garantías extendidas de automóviles desde un cubículo en un centro comercial en los suburbios. Cassidy, incapaz de mantener un trabajo, finalmente se mudó de nuevo con nuestros padres. Su amargura, una presencia tóxica constante en su hogar. Pero mi vida ya no estaba definida por ellos ni por mi reacción a ellos. Estaba definida por mi trabajo, por mi maravillosa hija y por un nuevo e inesperado propósito que descubrí casi por accidente. Comenzó de a poco. Empecé a asesorar discretamente a mujeres jóvenes que me contactaban en LinkedIn después de que mi discurso principal se convirtiera en legendario en la industria. Mujeres que estaban atrapadas en entornos de trabajo tóxicos, que estaban siendo manipuladas, a las que les robaban sus ideas, a las que les decían que eran demasiado emocionales o demasiado ambiciosas. Escuchaba sus historias, que eran todas variaciones de la mía. Les daba consejos, las ayudaba a pulir sus currículums y cuando veía un talento real sin explotar, hacía una llamada discreta a un contacto y abría una puerta. Creció hasta convertirse en algo más grande, algo más significativo que cualquier campaña de marketing. Usé una parte significativa de mis ahora sustanciales ganancias y opciones sobre acciones para establecer la Fundación Wayace, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar ayuda legal gratuita. Entrenamiento profesional y apoyo de redes para mujeres que enfrentan discriminación y acoso en el lugar de trabajo. Ayudamos a las mujeres a luchar contra acuerdos de confidencialidad ilegales, a negociar paquetes de indemnización justos que les permitieran recuperarse y a encontrar nuevos empleos en empresas que las valorarían. Una noche, estaba en una recaudación de fondos para la fundación. La sala bullía con la energía de cientos de mujeres, abogadas, médicas, artistas, ejecutivas, todas las cuales habían sido tocadas por nuestro trabajo de alguna manera. Una joven se me acercó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Su nombre era Grace. La habíamos ayudado a dejar a un jefe emocionalmente abusivo un año antes, y ahora era una estrella en ascenso, una vicepresidenta en una importante firma de tecnología. No solo das consejos, Lorraine, dijo, agarrando mi mano, su agarre sorprendentemente fuerte. Le devuelves a la gente su poder. No solo abres puertas, nos enseñas a construir las nuestras. Cambiaste mi vida. Mirándola a ella,
A todas las mujeres poderosas y resilientes en esa sala cuyas vidas habíamos tocado, finalmente lo entendí. La traición, el dolor, la humillación pública, no fue el final de mi historia. Fue el crisol que me había forjado en la mujer que siempre estuve destinada a ser. Mi verdadero legado no eran los títulos en mi tarjeta de visita ni los números en mi balance. Era esto. Era el círculo cada vez más amplio de mujeres ayudando a otras mujeres, convirtiendo su dolor en propósito, sus cicatrices en fuerza. Preston y Cassidy habían intentado enterrarme profundamente en la tierra fría y oscura. Nunca imaginaron que no estaban en un funeral. Estaban en una siembra. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si resonó contigo de alguna manera, si alguna vez te has sentido ignorada, subestimada o traicionada, por favor, sabe que no estás sola. Y sabe que tu mayor fortaleza a menudo se forja en tu dolor más profundo. Me sentiría honrada si compartieras tus propios pensamientos o un pedazo de tu propia historia en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos y me dan fuerza. Cuídense a ustedes mismas y unas a otras.